El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo. En la radio. Ahora somos noticias. Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos arrancando una vez más el panorama informativo de la radio en esta jornada, por supuesto, con información del ámbito nacional e internacional. También tendremos deporte. Vamos a estar charlando con cada uno de los actores también de este panorama informativo y que forma parte de un resumen que intenta llevarte lo más destacado de la jornada de ayer y también parte, por supuesto, de lo que va a suceder en esta jornada. Te contamos ahora cuáles son algunos de los títulos de lo que vas a escuchar en este panorama. En el plano nacional vamos a hablar, por supuesto, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ayer Mansur Guzmán se acercaron al Congreso para dar explicaciones sobre este acuerdo al que llegó el gobierno. Victoria Donda habló sobre los discursos de odio. En algún momento se dispara contra la gente, manifestó en una entrevista que fue publicada recientemente por Telam. Para De Pedro, el acuerdo con el Fondo Monetario es el comienzo de la solución, lo dijo, y vamos a estar charlando un poco de esto también en la jornada de hoy. Kichilov criticó a la oposición y dijo que buscan reescribir la historia de la deuda en una publicación que la hizo recientemente también. Vamos a hablar de un empresario imputado que presentó un escrito. Esto tiene que ver con la mesa judicial bonaerense y que las indagatorias que se siguen llevando a cabo respecto de esta cuestión. Además, un testigo en realidad es un exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri que presentó un informe en el año 2016 sobre la obra pública y orientada hacia Lázaro Báez por parte del gobierno de Cristina Fernández. Declaró como testigo también en las últimas horas. Esto es parte de lo que vamos a estar charlando en la jornada de hoy. Lo tenemos en el ámbito de la economía y también en el ámbito del campo a Emanuel Dumrauf. Hola Emanuel, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así estamos con información también que tiene que ver con el campo y por supuesto también con la economía. Y vamos a repasar algunos de los títulos que vamos a estar desarrollando en el día de hoy. Flexibilizan medidas sanitarias para facilitar los movimientos de Hacienda. Esto es en relación a los incendios de Corrientes, sobre todo. Comenzó la vendimia. Por otro lado, también vamos a estar hablando de lo que pidió el campo, no ser la variable de ajuste para pagarle al FMI. También el gobierno nacional homologó la emergencia agropecuaria para Chaco. En cuanto a la economía, destinaron casi 2.000 millones de pesos para asistir a las micro y pymes. Además, también boom de créditos para la compra de autos. Hablamos también de la guerra en Ucrania y, por supuesto, algunas de las consecuencias económicas que va dejando. Plano internacional, su nombre es Zuli Aranda, también la escuchamos con toda la información de lo que va a estar pasando en este panorama. Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias destacadas de esta jornada. Las negociaciones con Ucrania no estuvieron a la altura de las expectativas de Moscú. Lograron salir de Ucrania 82 argentinos junto a sus familiares. La autora de Harry Potter donará hasta $1.300.000 a niños ucranianos. Las importaciones de energía rusa son esenciales para Europa. ¿Qué pasará con eso? El Hash Pop dice que Ucrania ve pequeños pasos positivos sobre los corredores humanitarios tras la tercera reunión con Rusia. Una delegación estadounidense de alto nivel visita Venezuela para proponer acuerdos energéticos. La constituyente que espera a Boric en Chile, Estado plurinacional, regiones autónomas y justicia indígena paralela. Estos y otros temas en el panorama de hoy. Y por supuesto, noticia deportiva. Allí está Federico de Marco. Hola Omar, vamos a comenzar con la información del deporte. Hoy tenemos para comentar lo que tiene que ver con la prelista de la selección argentina. Lionel Scaloni dio una prelista de convocados de cara a la doble fecha de eliminatorias. También vamos a hablar de Boca y de Darío Benedetto. A 15 días
del Superclásico ante River. Benedetto tiene una lesión muscular y es duda para que llegue a ese partido. River se prepara para jugar por Copa Argentina, debuta contra La Ferrer este miércoles en Salta. Otro jugador, en este caso de Racing, el colombiano Edwin Cardona, podría perderse el clásico contra Independiente. Además, tenemos que decir que la AFA ha oficializado que Argentina recibirá a Venezuela por eliminatorias en la Bombonera. Y otra de las cuestiones tiene que ver con que en el caso Querétaro vamos a comentar cuál es la fecha de reanudación del torneo mexicano que la Liga de México ha determinado. El mundo del espectáculo a cargo de Vanessa Gervasoni. ¿Cómo estás, Vané? Hola Omar, ¿cómo estás? Hola audiencia. Bueno, tenemos noticias del mundo del espectáculo. Vamos a hablar acerca de Abel Pintos, quien deslumbró en la Fiesta Nacional de la Vendimia. Además, hablamos acerca de los turistas rusos que suspenden vacaciones y salen de urgencia de Cuba para poder regresar. Tenemos información también acerca del parte médico de Enrique Pinti. Vamos a hablar acerca también del cine. Sofía Rocha, la cineasta, que hace su debut con 2 proyecciones para este día martes y miércoles. También vamos a informar acerca de la decisión que tomó Netflix acerca de la guerra entre Rusia y Ucrania. Todo esto y mucho más en Panorama. Muy bien, escuchá estas y más noticias, por supuesto, en este panorama informativo de la radio. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Lo decíamos en el arranque del programa, íbamos a hablar de información que tiene que ver con la actualidad, con la política particularmente. Hablamos ahora del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y de la oposición, ya que la coalición opositora Juntos por el Cambio aseguró que no va a empujar a la Argentina al default, pero al mismo tiempo expresó que no comparte ni está de acuerdo con el programa económico del gobierno de Alberto Fernández y la postura que transmitirá obviamente al plenario de las comisiones de presupuesto y finanzas de la Cámara de Diputados es esa, aunque por lo menos y lo que se ha llegado es que ambas, la agrupación y particularmente los integrantes van a apoyar el acuerdo con el Fondo Monetario para que Argentina pueda evitar el default en este mes de marzo. En otro tema y que tiene que ver con la actualidad, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, afirmó que el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario es el comienzo de la solución y aseguró que evita una catástrofe en lo inmediato. Ahora el Fondo Monetario tiene que comprender la nueva etapa en la que Argentina necesita mantener el nivel de crecimiento y de inclusión social, manifestó el funcionario en declaraciones periodísticas. Quien habló también en las últimas horas fue Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Consideró que la oposición lanzó una verdadera campaña de comunicación para reescribir la historia de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. De esa forma, indultar ante la sociedad al expresidente Mauricio Macri. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde el mandatario posteó una columna de opinión de su autoría que fue publicada en Infobae, titulada La fábula macrista sobre la deuda y el fondo, en la que analizó que puede verse en estos días un verdadero ejército de dirigentes del PRO deambulando por los canales de televisión opositores para machacar con el mismo libreto sobre el asunto de la deuda y del Fondo Monetario Internacional. Más información del ámbito político nacional particularmente. Hablamos de Martín Soria, quien habló sobre Garabano. Dijo que compró el testimonio de Van den Brolle y que le pagó con un hotel. Esto fue lo que dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que publicó en su cuenta de Twitter que Garabano compró el testimonio de Alejandro Van den Brolle, le pagó con un hotel, y también compartió acerca del caso Chicone, que el ex ministro de Justicia lo hizo mediante el programa de protección de testigos dirigido por Francisco Lagos. Compró el testimonio de Van den Brolle
le pagó con un hotel, fue lo que dijo Garabano, que además publicó información oficial y algunos también informes que fueron publicados por algunos medios nacionales, tal el caso del diario La Nación y del diario Clarín. En otro tema, Sergio Massa se reunió con Juntos por el Cambio, avanza sobre el debate del acuerdo con el Fondo Monetario. El presidente de la Cámara de Diputados se reúne con referentes de la oposición para analizar la postura manifestada en las últimas horas por este espacio y también, por supuesto, ultimar los detalles de la sesión que está prevista para el jueves o viernes de esta semana, según analizaron. Según una encuesta, el 62% cree que la economía va a empeorar si no se aprueba con el Fondo Monetario Internacional, y el Congreso, por supuesto, comenzó con el proceso de tratamiento legislativo. La encuesta se dio a conocer en las últimas horas. También Libres del Sur va a informar sobre una encuesta que realizaron, esto lo van a hacer el día de mañana, en la cual el 80% considera que el acuerdo con el Fondo Monetario no es bueno. Escuchamos ahora información del mundo a cargo de Zuli Aranda. El presidente electo de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, de 36 años, asumirá el gobierno el viernes próximo. Una de las particularidades de la primera etapa de su mandato será la convivencia con una convención constituyente que trabaja a contrarreloj para presentar una propuesta de constitución que hasta ahora cambia profundamente el entramado constitucional vigente y, por lo tanto, las instituciones. El tiempo corre deprisa para el órgano que se disolverá de acuerdo a la ley el 4 de julio de este año. Está compuesto por 7 comisiones temáticas que presentan sus informes al conjunto de la convención, donde cada una de las normas deben aprobarse por 2/3 de los constituyentes, es decir, 103 miembros. Pero solo 4 comisiones han presentado parte de sus propuestas a pleno, a menos de 2 meses de que, el 28 de abril, deban entregar el texto a la Comisión de Armonización, que se encargará de formular un cuerpo coherente. Más noticias internacionales y una delegación estadounidense de alto nivel visita Venezuela para proponer acuerdos energéticos. El régimen chavista no ha confirmado la visita, adelantada por el diario The New York Times, y con la que Washington pretende socavar la influencia de Moscú entre sus aliados latinoamericanos. Una delegación de alto nivel del gobierno viajó el sábado a Caracas con la intención de proponer a Nicolás Maduro un acuerdo económico para suplir algunas demandas energéticas en su economía. Tras la imposición de sanciones a Rusia por invadir Ucrania, la información, sin confirmación, fue publicada ya en el diario The New York Times. La iniciativa contemplaría la introducción de medidas para relajar las sanciones internacionales a Venezuela, dando a Caracas, además, opciones para recuperar su producción petrolera en un contexto global de volatilidad y precios récords. Con la tentadora iniciativa, Estados Unidos mueve sus fichas para intentar mitigar la influencia geopolítica de Rusia entre sus aliados latinoamericanos. El panorama informativo informa. Jugamos en equipo, pero tenemos un especialista. Deportes. Darío Benedetto tiene una dolencia muscular y se espera el parte médico del club para saber con precisión el grado de la lesión, por lo que el jugador está en duda para afrontar el Superclásico ante River a disputarse el 20 de marzo en el Estadio Monumental. Por supuesto que el delantero ya está descartado para el difícil enfrentamiento del próximo domingo ante Estudiantes de La Plata en el Estadio 1 por la 6ª fecha de la Copa de la Liga Profesional. Muchos suponen que sería una distensión lo que sufre Benedetto, ya que los partes médicos en el fútbol nunca nombran la palabra desgarro, pero hasta que no se informe en forma oficial no se sabrá de qué grado es y cuánto tiempo podría estar sin jugar el delantero de Boca. River se prepara para su debut en la Copa Argentina ante Deportivo Laferrer en Salta este miércoles a las 21:10. Para ese duelo, Marcelo Gallardo optaría por hacer varios cambios en relación al equipo que viene de vencer a San Lorenzo en el nuevo gasómetro por la Copa Liga Profesional. En principio se especula con que el muñeco podría repetir 3 o 4 titulares. Franco Armani, Enzo Fernández, Santiago Simón y Agustín Palavecino podrían estar de arranque. Además es seguido de cerca Julián Álvarez, que está recuperado de la molestia que lo sacó del clásico ante el Ciclón.
El plantel entrenará en el predio de Ezeiza y luego saldrá la lista de concentrados para el viaje que hará hasta Salta alrededor de la 19 y post-práctica. La posible formación del equipo millonario sería con Armani, Marcelo Herrera, Jonathan Maidana, Emanuel Mamana y Elías Gómez, Simón o Quintero, Agustín Palavecino, Enzo Fernández, José Paradela, Nicolás de la Cruz y Julián Álvarez. El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, ha dado una lista de convocados de cara a el partido frente a Venezuela y Ecuador, la última doble fecha de eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Recordemos que la selección argentina ya tiene el pasaje asegurado al próximo Mundial ya desde hace varias fechas, y con el regreso de su capitán, de Lionel Messi, que no estuvo en la última doble fecha en los partidos ante Chile y Colombia, Argentina va a estar con la lista completa de cara a estos encuentros. Algunas sorpresas, algunos jugadores juveniles poco conocidos o totalmente desconocidos que aparecen en esta lista de Scaloni, un scouting que ha hecho el cuerpo técnico de la selección argentina con algunos jugadores juveniles que juegan en Europa en equipos importantes y que Scaloni los ha convocado por primera vez, tal vez pensando a futuro. Alguna vez ya en las fechas pasadas Scaloni convocó a algunos jugadores juveniles del fútbol argentino. Caso de Medina y Ceballos de Boca, Enzo Fernández y Simón de River. No lo cuento a Julián Álvarez, que es un jugador juvenil pero que ya está hecho, ya es una figura del fútbol argentino, y era un futbolista que Scaloni lo convocó previo a la Copa América, todavía no era titular en River, y el entrenador argentino decidió convocarlo igual. Ya veía algo diferente en Julián Álvarez, que termina explotando después de esa convocatoria en el campeonato siguiente, termina explotando como máxima figura, no solo de River, sino que también del fútbol argentino, consagrándose campeón con la banda y el goleador del torneo. Hoy ha sido vendido al fútbol inglés, pero sí con otros jugadores, en el caso, como decía, de Simón Enzo Fernández, de Medina y Ceballos, de un arquero de Tigre, también juvenil, de Matías Soulé, jugador de la Juventus. Y ahora ha sido el caso de otros jugadores juveniles que vamos a estar comentando, argentinos o de padres argentinos nacidos en otro país, pero que bueno, han sido convocados por Scaloni para esta doble fecha eliminatoria. La prelista de convocados de Argentina tiene a Franco Armani, Juan Musso, Emiliano Martínez y Esteban Andrada, junto con Jerónimo Rulli como arqueros, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Juan Foyt, Lucas Martínez Cuarta, Germán Pesela, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nehuen Pérez, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña aparecen entre los defensores, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Rodrigo De Paul, Ezequiel Palacios, Manuel Lanzini, Giovanni Lo Celso, Roberto Pereira, Emiliano Buendía, Alejandro Papu Gómez, Nicolás González, Lucas Ocampos, Alexis McAllister como volantes, Ángel Di María, Lionel Messi, Paulo Dybala, Lautaro Martínez, Joaquín Correa, Ángel Correa, Julián Álvarez, Giovanni Simeone y Lucas Boyé, otro de los jugadores que vuelven a ser convocados por Scaloni. Recordemos que estos dos futbolistas habían sido convocados en el principio del proceso de Scaloni, y finalmente ahora, por este buen rendimiento que están teniendo en Europa, aparecen en la lista. Y los juveniles que desconocidos son, por ejemplo, Franco Carboni, jugador del Inter de Italia. Aparecen también en la lista otro jugador como el caso de Alejandro Garnacho del Manchester United de Inglaterra. Nicolás Paz, hijo de Pablo Paz, aquel ex defensor de Banfield que jugó también en la selección con pasarela de técnico, que pasó por el Tenerife de España. Bueno, también defensor, si no me equivoco, de Newell's en su momento en el paso por el fútbol argentino. Nicolás Paz juega hoy en el Real Madrid de España. Thiago Geralnik del Villarreal de España. Valentín Carboni, también del Inter, hermano del anterior mencionado. Luca Romero, un poco más conocido, jugador de la Lazio de Italia, fue convocado a las juveniles
jugó en el Mallorca, fue el jugador más joven en debutar en la Liga de España, con solo 15 años hace un par de temporadas, y hoy aparece en la Lazio. Matías Soulé de la Juventus vuelve a ser convocado entre los jugadores juveniles que aparecen en esta prelista de Scaloni de cara a los partidos con Venezuela y Ecuador en la próxima doble fecha eliminatorias. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Hablamos ahora acerca de Abel Pintos, quien fue la atracción estelar de la primera repetición en la Fiesta Nacional de la Vendimia, con un concierto que se inició cerca de la medianoche y se extendió alrededor de 2 horas, ante unas 25.000 personas que colmaron el anfiteatro Frank Romero Day. Luego de la puesta en escena del mega espectáculo vendimial, Milagro del Vino Nuevo, con unos 750 artistas en escena, el intérprete bahiense hizo su debut en la fiesta mayor de los mendocinos y visiblemente emocionado contó que de chico había asistido a una repetición. Hace muchos años vine a Mendoza y empecé a soñar con una noche como esta y hoy es posible gracias a ustedes. El cantautor estuvo acompañado por su banda, compuesta por los guitarristas de su hermano, Ariel Pintos y Marcelo Predacino, el pianista Alfredo Hernández, el baterista Colo Belmonte, el bajista Alan Bayán, el acordeonista Julio Flores y los coros de Mary Granados y Antonella Giunta. Seguimos en Panorama y hablamos del bloqueo internacional. Turistas rusos suspenden vacaciones y salen de urgencia de Cuba para poder regresar a su país. Al menos 927 turistas rusos volaron ayer a su país desde el balneario cubano de Varadero, donde algunos tuvieron que suspender sus vacaciones para regresar de manera precipitada ante el bloqueo internacional a aviones rusos como sanción por la invasión a Ucrania. Hablamos ahora acerca del parte médico de Enrique Pinti, el humorista Enrique Pinti, que en el inicio del fin de semana debió ser internado de urgencia en el porteño Sanatorio Otamendi y presentaba un cuadro preocupante. Mostró grandes avances en su estado de salud en las últimas horas, aunque permanecerá en observación, informó hoy el empresario teatral Carlos Rottenberg. En declaraciones, Rottenberg celebró que la situación no guarda relación con la preocupación del sábado, cuando el actor había sido ingresado con un cuadro de descompensación a raíz de la diabetes severa y los problemas circulatorios en las piernas que padece. En esa oportunidad se habían encendido las alarmas en torno a la salud del creador de Salsa Criolla, entre otros hitos teatrales, quien presentaba complicaciones por un cuadro crónico que en el año 2019 ya lo había forzado a suspender funciones de su espectáculo A Fondo a la Derecha. Pinti tiene 82 años, continuará internado por distintos estudios que se le realizarán a fines de evaluar su evolución. La llegada a Cuba de visitantes de esa nacionalidad se incrementó casi 200% desde el año 2019, ayudando a la vapuleada industria turística de la isla Cuba, que cayó de manera drástica con la pandemia y el refuerzo de las sanciones estadounidenses. Hablamos ahora de la decisión del gigante del streaming. Netflix suspendió su servicio en Rusia por la invasión a Ucrania. La plataforma Netflix, gigante mundial en esa especialidad, pero con apenas 6 años, 1 millón de suscriptores en Rusia y un funcionamiento que es operado como una empresa conjunta con el Grupo Nacional de Medios, decidió suspender su servicio en aquel país como una manera de protestar contra la invasión a Ucrania. La noticia, dada a conocer por el portal especializado norteamericano Variety, da cuenta de la comunicación de un portavoz de Netflix informando que, dadas las circunstancias sobre el terreno, hemos decidido suspender nuestro servicio en Rusia. Con esta decisión, la compañía profundiza sus acciones en Rusia, que a inicios de la semana incluyó pausar los 4 proyectos de ficción que desarrollaba en aquel país y su rechazo a transmitir 20 canales rusos de propaganda gratuitos que la ley rusa le exigía alojar. Seguimos con el mundo del cine y vamos a hablar de Sofía Rocha, quien acompaña su film Salir de puta en San Martín de los Andes. El documental, que tendrá 2 proyecciones en la localidad neuquina, muestra el intenso debate de los feminismos locales sobre la prostitución.
La cineasta Sofía Rocha tendrá el martes la segunda proyección de su ópera prima Salir de puta, que muestra el intenso debate de los feminismos locales sobre la prostitución en la localidad neuquina de San Martín de los Andes. Las proyecciones del film, que reúne las voces Georgina Orellano, Laura Mesa y Eneide Ruiz por parte de AMAR, Trabajadoras Sexuales, Graciela Collante, Delia Escudilla y Natalia Mitre por parte de AMAD, Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, y Margarita Meira de Madres Víctimas de Trata, entre otras valiosas opiniones, será el martes y el miércoles a las 19 en el Centro Cultural Cotesma. Vamos a ampliar información acerca de Verónica Lozano, quien reveló cómo le reconstruyeron los talones tras la caída. Me pusieron huesito de gente muerta. La conductora de Cortá por Lozano detalló la cirugía y cómo marcha su rehabilitación. El regreso de Verónica Lozano a la conducción de Cortá por Lozano fue desde su casa y desde allí reveló un detalle inédito sobre la operación que le hicieron para salvarle los tobillos después de caerse desde casi 8 metros de altura. Me hicieron de cada lado una incisión que no se las muestro porque hay gente comiendo. Me pusieron tornillos, huesito de gente muerta, o sea, huesos donantes y plaquitas, afirmó la conductora. Luego, Vero contó que la cirugía demoró 5 horas en total y se sinceró. Tenía los 2 talones detonados. Me lo tomo con humor porque es mi estilo, pero la verdad que es re complicado lo que me pasó. El panorama informativo informa. El campo. Y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria estableció que a partir de este lunes serán una serie de flexibilizaciones en los controles sanitarios que se aplican a animales que necesitan ser trasladados en las zonas afectadas por incendio y sequía en el noreste argentino. Debido a la ocurrencia de fenómenos ambientales con intensas sequías o incendios forestales, varias zonas o provincias se encuentran en estado de emergencia agropecuaria con respecto al sector ganadero. Las situaciones referidas generan dificultades operativas para la implementación de la exigencia sanitaria por el movimiento de animales, la certificación y habilitación sanitaria relacionada con la sanidad animal, es lo que subraya SENASA. Más noticias del campo. En Cuyo comenzó la cosecha de uva de la campaña 2021-2022 con reclamos desde los diversos sectores que componen la cadena vitivinícola. El último sábado se llevó a cabo en Mendoza una nueva edición del desayuno anual de la Corporación Vitivinícola Argentina, en el que su presidente destacó los resultados obtenidos durante el primer año de implantación del Plan Estratégico Vitivinícola 2030. Además, subrayó el récord de exportaciones de vino fraccionado con más de 880 millones de dólares comercializados y que Argentina se mantiene entre los 10 principales mercados de vinos del mundo. Más novedades y en este caso los dirigentes y productores de todo el país, más de 300 fueron los que se reunieron el último sábado en la localidad de General Alcorta, esto es en Santa Fe, en el marco de la asamblea convocada por la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias. La reunión se realizó en el monumento conmemorativo del Grito de Alcorta, un lugar emblemático para la ruralidad argentina, puesto que contribuye al homenaje a la primera revuelta agropecuaria que sucedió a principios del siglo XX en esa zona del país. Se delineó una agenda de trabajo en la que se realizarán asambleas en otras provincias, así como también reuniones con gobernadores, funcionarios y legisladores provinciales y nacionales para buscar respuestas concretas para resolver esas situaciones, fue lo que indicó la mesa de enlace. En tanto, siguen la declaración de emergencia y en este caso el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación declaró el estado de emergencia y o desastre agropecuario en Chaco. Se trata de la homologación en el ámbito nacional del decreto provincial en el que se determinó ese estado en 16 departamentos de la provincia norteña por causa del déficit hídrico. Se trata de las regiones San Fernando, 1 de Mayo, Libertad, General Donovan, Presidencia de la Plaza, Sargento Cabral, Libertador General San Martín, Maipú, Comandante Fernández, General Güemes, entre otros. El plazo de vigencia de la emergencia es desde el 27 de enero pasado hasta el próximo 26 de julio. En relación a la economía, destinaron casi 2.000 millones para asistir a las micro y pymes que exportaron al sudeste asiático. La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa destinó 1.977 millones entre el 2020 y 2021 para asistencia financiera a las pequeñas y medianas empresas exportadoras con destino al sudeste asiático. Los montos de las exportaciones de bienes a estos países superaron en el 2021 los 386 millones, un valor 44% superior al del 2019 previo a la pandemia, según indicó la CEPYME a través de un comunicado.
Además, el número de MIPYMES que exporta a esa región pasó de 429 en el 2020 a 479 en el 2021, lo que implica una suba del 11.6%, fue lo que destacaron. Y hay un boom de créditos. Los créditos prendarios presentaron un saldo de la cartera a fines de febrero del 2022 de 260.959 millones de pesos, creciendo 124.6% contra la cartera a fines del mismo mes del 2021 de 116.178 millones de pesos, superando ampliamente la inflación interanual, ocupando el primer lugar en crecimiento entre las líneas de préstamo y consolidándose como la gran ganadora del año, según informó First Capital Group. La variación con respecto al saldo del mes anterior marcó una suba del 4%, acumulado 21 alzas mensuales. En este segmento también influye la reducida cantidad de días hábiles que tuvo el mes analizado. Por tal motivo, es lógico que estemos ante un mes con crecimiento también moderado, fue lo que manifestaron. Más repercusión, obviamente, en relación a la invasión rusa en Ucrania, que ya generó los primeros impactos en el comercio internacional y que registró una caída del 5.6% en febrero en comparación con el mes anterior, de acuerdo al Instituto de la Economía Mundial de Kiel, en Alemania. La guerra en Ucrania ya afectó al intercambio mundial en febrero, pese a que el conflicto escaló pocos días antes de que cerrara el mes, fue lo que subrayó el Instituto alemán. Según los indicadores del reporte, Rusia es la más afectada por la guerra, con una caída proyectada del 11.8% en sus exportaciones en febrero, con solo el puerto de San Petersburgo registrando un descenso del 17% en sus bienes enviados al exterior. Más novedades que tienen que ver con la guerra, y en este caso el gobierno de Rusia estableció una lista de países hostiles a los que particulares y las empresas podrán reembolsar sus deudas en rublos, moneda que desde el inicio de la invasión en Ucrania se depreció más del 60%. La medida del Kremlin, establecida a través de un decreto presidencial durante el fin de semana, responde a las sanciones económicas que recibió de Occidente en las últimas semanas debido a la invasión a Ucrania. La lista incluye, entre otros países de la Unión Europea, Australia, Estados Unidos, Canadá, Suiza y Japón, según consignan las agencias de noticias. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Continuamos con la información del plano nacional. En esta oportunidad tenemos que hablar del juicio por la obra pública, ya que un ex funcionario de Vialidad Nacional declaró sobre las irregularidades en las obras destinadas a Lázaro Báez. Se trata de Alejandro Mon, asesor de Javier Iguazel, fue quien hizo el informe que dio inicio a la causa judicial por la cual se está atravesando. El testigo, ingeniero civil de profesión, ingresó a trabajar en Vialidad Nacional en diciembre del año 2015 con el gobierno de Mauricio Macri, cuando asumió como titular del organismo Javier Iguazel, próximo testigo en el juicio también por la obra pública. Mon relató que fue asesor económico de Iguazel y que en diciembre del año 2019, con la llegada de Alberto Fernández, le pidieron que dejara el cargo y renunció en buenos términos con la institución. Además, dijo que él mismo había presentado un informe en el año 2016, marzo de aquel año, en el que Vialidad Nacional presentó ante la justicia y dio lugar a estas causas que hoy están siendo juzgadas contra Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López. En tanto, y sobre este juicio, se está determinando por estas horas que haya más entrevistas por parte de los jueces del Tribunal Oral Federal que juzgan a la vicepresidenta, porque especulan que puede ser que antes de fin de año haya veredicto para que esté lo más alejado posible del calendario de las elecciones presidenciales del año 2023. Así manifestaron fuentes judiciales que conocen el trabajo que planea Jorge Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Basso, los jueces del Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Pi. La idea es separar el veredicto de cualquier especulación política sobre este caso. Volvemos a hablar sobre el Fondo Monetario Internacional. El Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina, IDEA, pidió al Congreso que apruebe el acuerdo con el fondo por entender que, en caso contrario, el país iría a un default que agravaría la situación de todos, según la presentación que se realizó en las últimas horas respecto de esto. Más información del ámbito nacional en esta oportunidad.
Hablamos de la Gestapo antisindical, ya que otro empresario se negó a declarar, aseguró que es víctima. Se trata del constructor Jorge Oscar del Río. Aseguró ante la justicia que nunca prestó consentimiento para que sea grabado en el Banco Provincia y que fue a esa reunión por pedido del propio Marcelo Villegas. Recordemos que es la reunión en la cual se nombró una supuesta Gestapo antisindical y que además fue filmada y que por supuesto hay mucha situación que todavía no está aclarado detrás de esto. Fuentes judiciales confirmaron que Oscar del Río presentó simplemente un escrito y se retiró. Más noticias del ámbito internacional, allí la tenemos a Zulia Aranda. Hablando de Venezuela, Maduro anunció un aumento de la producción de petróleo tras años de caída. Según el gobierno, Venezuela alcanzó una producción de 1 millón de barriles diarios. La cifra, cuestionada por algunos analistas, está aún lejos de los 3 millones de la época dorada, pero hay un repunte respecto a años anteriores. Hay más noticias internacionales y una dice que la ONU llamó a impedir un nuevo incidente nuclear en Ucrania. El director general del organismo internacional, Rafael Grossi, dijo estar profundamente preocupado por el giro de los acontecimientos en Ucrania y enfatizó que el mundo debe hacer todo lo posible por impedir un incidente nuclear que, de ocurrir, será resultado de la incapacidad humana. Reitero mi llamado y que se escuche alto y claro. Debemos impedir un incidente nuclear en Ucrania. No nos escondemos detrás de las declaraciones del todo o nada en absoluto, dijo Grossi, que es argentino, ante la Junta de Directores del organismo nuclear. La semana pasada, en el marco de la invasión rusa a Ucrania, fuentes del gobierno ucraniano denunciaron que un proyectil impactó en un edificio de la central nuclear, la más importante de Europa, provocando un incendio, aunque sin liberar radiación, sembrando horas de zozobra en el continente, aunque esto fue desmentido por Rusia. Lograron salir de Ucrania 82 argentinos junto a sus familiares. La Cancillería informó que 82 argentinos junto a 26 de sus familiares de otras nacionalidades lograron abandonar Ucrania hacia diferentes países de la región a partir de la coordinación permanente entre los representantes diplomáticos en la zona y gracias a la colaboración de autoridades migratorias locales. Sí, lo informó el Palacio San Martín a través de un comunicado en el que afirmó que este lunes 82 argentinos pudieron egresar de Ucrania hacia diferentes países, mientras que también pudieron dejar el país 26 extranjeros familiares de estos connacionales, en su mayoría hijos, esposas, esposos de los argentinos que vivían allí. Desde el sábado pasado, ya no quedan argentinos que estuvieran transitoriamente en Ucrania durante el inicio de la invasión, revelaron desde la sede de la diplomacia local. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Deportes. Después de que la AFA determinara que el partido de la selección argentina por eliminatorias no se jugara en el interior como estaba establecido, en el Estadio Único de Santiago del Estero, y que le pidiera a River, al Monumental, para que la selección oficialmente se despidiera previo al Mundial como local ante su gente, finalmente, después de que River determinara que tras el Superclásico del próximo 20 de marzo empiece con algunas obras de refacción en el estadio y no pudiera jugar la selección argentina allí, la AFA empezó a buscar un nuevo escenario para que la Argentina se despidiera de su público ante Venezuela el próximo 25 de marzo. Recordemos que el partido estaba pautado para el 24 de marzo, pero organismos de derechos humanos que se manifestaron en contra de que se jugara en esa fecha porque es una fecha de memoria por lo sucedido el 24 de marzo de 1976 con la dictadura militar en la Argentina. Entonces la AFA decidió o en realidad propuso a la Conmebol poder pasar la fecha al 25 y finalmente fue aceptado. El 25 de marzo Argentina será local de Venezuela. Faltaba el escenario confirmar y en estas horas se dio por finalizado eso, ya que la AFA ha encontrado un escenario. Tiene que ver con la Bombonera de la Boca. Juan Román Riquelme ha tenido una comunicación con Claudio Tapia, le ha ofrecido la Bombonera para jugar como local allí
La AFA, al verla en buenas condiciones con respecto a lo que fue el primer partido de Boca ante Colón en la Copa de la Liga, donde el estadio estaba en malas condiciones, la cancha, finalmente en el partido último ante Huracán, vieron el césped que estaba en un buen estado, y bueno, de esta manera le dio el visto bueno y aceptó la AFA jugar el 25 de marzo 2030 frente a Venezuela en la Bombonera. Está todo definido para que se juegue en el estadio de Boca el próximo partido, que será el último oficial que tendrá la selección argentina previo al Mundial de Qatar. Podrá haber alguna despedida en el país antes del Mundial con algún partido, pero siempre en carácter amistoso, no de manera oficial. Argentina oficialmente se despide ante Venezuela, después le quedará el partido en Guayaquil ante Ecuador. Recordemos que finalmente se cambió la ciudad, no va a jugar en Quito, se va a jugar en Guayaquil por decisión del técnico de Ecuador, Gustavo Alfaro. El último partido de eliminatorias, y ya después Argentina lo único oficial que le puede quedar es la Copa Interamericana con Italia, la final que se va a jugar en Londres. Pero después solamente le quedarán amistosos por disputar, tal vez alguno en el país, pero siempre en carácter amistoso. Argentina se despide ante su público en la Bombonera frente a Venezuela. Casualmente, justamente en la Bombonera fue donde Argentina jugó su último partido de eliminatorias previo al Mundial de Rusia 2018, en aquel encuentro ante Perú, donde Argentina, con muchas más necesidades que ahora, que ya está clasificado, en aquel momento no lo estaba, empató 0-0 ante el equipo incaico y tuvo que ir a buscar la clasificación a Quito frente a Ecuador, que terminó ganando por 3-1 con aquellos 3 goles de Messi que derivaron en la clasificación al Mundial. Argentina, ahora con la clasificación asegurada, mucho más tranquilo, más suelto, va a enfrentar una Venezuela de José Néstor Pekerman, que está eliminado de la Copa del Mundo y que ya piensa en lo que será la próxima eliminatoria, la del Mundial de 2026, y también la preparación para la Copa América que se va a jugar en Ecuador en el 2024. Tenemos que decir además que está confirmado también la terna arbitral. Kevin Ortega de Perú será el árbitro del partido ante Venezuela. Michael Orue y Jesús Sánchez, también peruanos, serán el asistente 1 y 2, y el cuarto árbitro Augusto Menéndez, también de Perú. El árbitro de VAR, un conocido, Víctor Carrillo, también peruano. El asistente de VAR será Johnny Bocio, también de Perú. El asesor de árbitros, Jorge Larrionda, de Uruguay, aquel árbitro uruguayo. El comisario de partido, Juan Alejandro Hernández, de Colombia. Y el oficial de seguridad será Munir Kalek, de Uruguay. Esa es la confirmación de Conmebol de los árbitros que estarán disputando o que estarán dirigiendo, impartiendo justicia en el partido ante Venezuela, que jugará la selección argentina el 25 de marzo por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 en el estadio de Boca. Malas noticias para Racing. Edwin Cardona está desgarrado y se perderá el clásico contra Independiente, que se jugará el sábado 19 de marzo por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional. El futbolista colombiano se lesionó en el primer tiempo del partido que la Academia le ganó a Talleres 1-0 el último sábado en el Cilindro de Avellaneda. Se había perdido el partido previo con River justamente porque arrastraba una molestia en el bíceps femoral derecho. Hoy los estudios que le realizaron confirmaron que Cardona tiene una lesión muscular de acuerdo al parte médico oficial del club. El club no utilizó la palabra desgarro, pero se trata de una ruptura en el bíceps femoral de la pierna derecha. El ex jugador de Boca tendrá para 3 semanas de recuperación y se perderá como mínimo los partidos ante Atlético Tucumán e Independiente. La reaparición sería el 3 de abril ante Sarmiento de Junín. La FIFA ha anunciado que adoptó una serie de normas temporales de empleo e inscripción de jugadores y entrenadores extranjeros en Ucrania y Rusia, por lo que los contratos de estos quedarán suspendidos hasta el 30 de junio para que puedan fichar por cualquier club. Tras la escalada de la invasión rusa de Ucrania, que ha causado una crisis humana continua y angustiosa, el buró del Consejo de la FIFA ha decidido, en coordinación con la UEFA y tras consultar a diversas partes interesadas, modificar temporalmente el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, con el fin de proporcionar seguridad jurídica y claridad en una serie de cuestiones, informó el organismo a través de un comunicado.
Así, la FIFA indicó que en relación con la situación en Ucrania, con el fin de proporcionar a los jugadores y entrenadores la oportunidad de trabajar y recibir un salario, y para proteger a los clubes ucranianos a menos que las partes del contrato correspondiente acuerden explícitamente lo contrario, todos los contratos de trabajo de los jugadores y entrenadores extranjeros con los clubes afiliados a la Federación Ucraniana se considerarán automáticamente suspendidos hasta el final de la temporada en Ucrania, que es el 30 de junio de 2022, sin necesidad de acción alguna de las partes a tal efecto. Michael Arriola, el presidente de la Liga MX, la entidad que regula el fútbol profesional mexicano, confirmó que la competencia se reanudará el próximo viernes, después de los graves hechos de violencia sucedidos el sábado en Querétaro. Resolveremos este problema con sanciones y con medidas de reforzamiento de seguridad y seguimos adelante, expresó el dirigente en declaraciones a los medios televisivos de México. Sin embargo, antes de la reanudación del torneo clausura de Primera División con la disputa de la 10ª fecha, las autoridades de la Liga MX se reunirán para definir el futuro del Club Querétaro. El ajedrecista ruso Garry Kasparov, ex campeón del mundo y gran maestro del ajedrez, criticó al Comité Olímpico Internacional, a su presidente el alemán Thomas Bach y a otras grandes organizaciones deportivas como la FIFA al acusarlas de ayudar directa o indirectamente al presidente ruso Vladimir Putin para limpiar su imagen. No soy fanático del señor Bach ni de otros mandatarios, ya sea del COI o de la FIFA, porque mantienen relaciones directas o indirectas con los Putin de este mundo, explicó Kasparov a medios de Alemania, según lo que informaron en las últimas horas. Kasparov, campeón del mundo de ajedrez de 1985 a 1993, dijo que el deporte había ayudado a Putin en su camino agresivo al otorgarle a Rusia los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi, el Mundial de Fútbol de 2018 y otros campeonatos mundiales. Además, aseguró que la elección de Rusia a Ucrania plantea interrogantes sobre cómo tratar a los organismos deportivos que voluntaria o involuntariamente se han convertido en herramientas de los dictadores. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informado. Tiempo en esta jornada para este martes 8 de marzo de este año 2022. Para hoy se prevé que se mantenga el tiempo inestable para el norte del país y el norte del Cuyo, con nubosidad variable y evolución de algunas lluvias, dándose mejoramientos temporarios. También en la jornada la temperatura tendrá un moderado aumento para el corredor pampeano y zona centro, con vientos del norte y también la presencia del sol, bajo contenido de humedad ambiente, un cielo despejado que permitirá una jornada a todo sol, mientras que sobre el norte de la Patagonia estará avanzando un frente frío generando lluvias y algunas nevadas en áreas de la cordillera de Río Negro y de Neuquén. Repasamos algunos acontecimientos históricos para esta jornada, para este 8 de marzo de este año 2022. Un día como hoy del año 1908 mueren 129 mujeres en el incendio de una fábrica textil de Nueva York en la que se habían encerrado para reclamar iguales derechos laborales que los hombres. Este hecho es lo que argumenta el Día Internacional de la Mujer en la jornada. Se establece el Día Internacional de la Mujer justamente 2 años después, en el año 1910. Año 1920 muere el poeta argentino Rafael Obligado, mientras que en el año 1983 muere Chabuca Granda, compositora peruana, y también Wikipedia en español alcanza la cifra de 100.000 artículos en el año 2006. George Martin, productor, músico y compositor británico, fallecía en el año 2016, un día como hoy, mientras que muere Max von Sydow, actor originalmente sueco y luego francés, quien fallecía en el año 2020. Lo decíamos, se reconoce hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Muy bien, y hasta aquí el panorama informativo de la radio. Por supuesto, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Los invitamos a que continúen con la programación y también los invitamos a que vuelvan a sintonizarnos a partir de mañana miércoles. Aquí estuvimos y por supuesto el saludo correspondiente para ellas: Vanessa Gervasoni, Zulia Aranda, también Emanuel Dunrau, Federico de Marco y quienes habla Omar Galarza. Que terminen muy bien la jornada. Chao. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio que te actualiza las noticias durante todo el día.